Construyendo un futuro mejor presenta el programa Estudiando la Biblia con propósito. Con Telmo Coronel, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Amigos y amigas, bienvenidos. Hola mis queridos amigos, una vez más aquí en los negocios de nuestro Padre, hermano Telmo, en este tiempo maravilloso que vamos a dedicar para agradecer a nuestro Padre Celestial a través de la palabra de Dios. Y a todos nuestros amigos, gracias por su atención y también el saludo de nuestro pastor. Sí, gracias hermana Marlene por estar con nosotros en este momento compartiendo la palabra de Dios. A ustedes les saludamos de todo corazón, nuestros amigos, nuestras amigas, nuestros hermanos, hermanas, de todos los lugares que tengan a bien estar con nosotros estudiando la Biblia con propósito. Este es el programa número 8. Vamos a compartir del nacimiento del Señor Jesucristo, la promesa hecho realidad. Y vamos en esta oportunidad a ver a la luz de la palabra en Lucas capítulo 2. Ahí está la descripción, cómo fue el nacimiento del Señor Jesucristo. Mientras usted busca Lucas capítulo 2, voy a hacer la oración para que Él nos dé sabiduría, revelación a ustedes y a nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso, gracias te doy. Papito Dios, usted nos ama tanto. Usted tiene un plan y un propósito con cada uno de nosotros. Y aquí está. La humanidad estaba yéndose de tumbo en tumbo, como en nuestro tiempo está desbaratándose. Hoy más que nunca queremos que Jesús, como nació en aquel tiempo en Belén, ahora nazca en nuestros corazones y transforme nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, individualmente y también de nuestra familia, de nuestro pueblo, de nuestra nación, y que se cumpla el propósito del Redentor de venir a este mundo despojándose de su naturaleza divina para darnos una nueva oportunidad, para liberarnos de la perdición eterna. Gracias te doy en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Hermana, directamente vamos a la palabra. En Lucas capítulo 2, y vamos a dar lectura desde el 1 hasta el 3, hasta ahí nada más. Dice así la palabra de Dios: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Sí, en todos los tiempos se han dado casos similares. Y en esta oportunidad el rey Augusto el César, que gobernaba medio mundo, América, parte de Europa, Asia, bueno, y gran parte de esas naciones, estaba bajo el control también del pueblo de Israel, de Jerusalén y todos esos lugares, y dio un edicto o una ley, un decreto de que todas las personas tienen que ser empadronadas, tienen que ser registradas para cualquier evento de elecciones o cualquier consulta, tienen que estar registrados en su lugar de nacimiento. Y a José y María los tocó registrarse en Belén. ¿Y en qué condiciones estaba María? Estaba encinta de Jesús. Y esto tuvo que hacer, aunque ellos tuvieron que viajar desde Galilea, desde Nazaret a Belén, tuvieron que hacerlo.
Y ya vamos a dar lectura el verso 4 hasta 4 y 5 para ver cómo ellos tuvieron que movilizarse y también tenemos que conocer, tenemos que aprender, tenemos que ver el mapa, la geografía bíblica, a ver qué distancia tuvieron que caminar en esas condiciones María y José para empadronarse. Sigue, hermana. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Encinta y a punto de dar a luz. ¿Qué distancia hay desde Galilea, desde la ciudad de Nazaret hasta Belén? Investigando, usted también puede comprobar. Pregúntele ahí en internet qué distancia hay desde Galilea, de Nazaret hasta Belén. Hay una distancia aproximada de 156.7 kilómetros. Hagámosle redondo, 157 kilómetros de distancia. ¿Cuántos días tenían que caminar, tenían que cabalgar? Y una mujer encinta, a punto de dar a luz, todo para que se cumpla lo que ya estaba profetizado cientos de años antes. Y ellos, repito, tuvieron que irse 157 kilómetros de distancia, aproximadamente desde Guayaquil, siguiendo la vía hasta El Guabo, cerca de Machala, hablando con ejemplo de nuestro medio. Esa es la distancia que tuvieron que ir. ¿Cuántos días le tomó ir? Aproximadamente 5 a 6 días, pero no sería problema para personas que no están. En el caso de María, estaba en los días de dar a luz. Eso lo sucedió y queda un ejemplo para nosotros. Tenemos que cumplir leyes, tenemos que cumplir obligaciones, aunque esto requiera de un esfuerzo, podríamos decir, sobrehumano. De lectura, hermana, también y también podemos recalcar que María recibía el apoyo incondicional de su esposo, porque ella está todavía ahora, ya encinta. Ellos se le consideraban como novios, no estaban viviendo como esposos todavía, hasta cuando nacía Jesús. Hermana, ayúdenos con la lectura de desde el 6 hasta 7 también, una sola. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Mire, ahí está. El rey de los judíos, el redentor del mundo, tuvo que nacer de esta manera, en un pesebre, con su mamá, que tuvo que trasladarse desde un lugar distante para que se cumpla la profecía que estaba dada mucho tiempo antes. Y tenemos que ver con sencillez, con humildad de corazón, la profecía dada por Dios y recibida por los profetas se cumple al pie de la letra. Profecía para cada uno de nosotros, para ustedes, se cumplirá al pie de la letra. Y en el verso 7, Lucas 2:7 dice: y dio a luz a su hijo primogénito. ¿Quién?
¿Quién dio a luz el hijo primogénito? María. ¿Qué quiere decir primogénito? Eso tiene que ser bien claro. La palabra de Dios dice eso. Primogénito. Primogénito quiere decir el primero entre muchos, el primero entre otros. Primogénito. El primero. Después viene los siguientes. Y para demostrar esto bíblicamente, lo que está escrito, y dio a luz a su hijo primogénito, que sería Jesús. Vamos a dar lectura, a apoyarnos de la palabra de Dios en Mateo capítulo 13, del 53 hasta el final, 58 creo que. Todo ese texto vamos a dar lectura para comprobar que lo que está escrito se cumple. El primogénito. ¿Por qué dice la palabra de Dios primogénito? El hijo de María. Adelante, hermana. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Ahí está demostrado por qué el escritor del Evangelio, según San Lucas, dice que María dio a luz a su primogénito, porque habían más hijos, hermanos de Jesús. Y ahí están los nombres. Medio hermanos, que quede claro, medio hermanos, porque Jesús es hijo de Dios, hijo del Espíritu Santo. Él no viene por voluntad humana, no viene por medio de acción carnal, viene por medio del Espíritu Santo. Y solamente se pone de manifiesto que él fue el primero de María. Y repito nuevamente lo que está escrito. Y el Señor Jesucristo, en el verso 54, yo leo desde el 54, Mateo 13, 54, y vino a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos, en las congregaciones de ellos, de tal manera que se maravillaban, se sorprendían de que Jesús, de dónde obtuvo todos esos conocimientos, todas esas potencialidades que había en Jesús. Se quedaron sorprendidos y decían: ¿de dónde tiene este hombre, este Jesús, esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Sí, nosotros sabemos por la palabra, y todos, nadie puede negar que Jesús es considerado como el hijo del carpintero, no porque sea engendrado por él, sino criado por él. Él lo dio todo el respaldo a Jesús porque nacía de María, porque él amaba, tuvo la revelación del ángel, que ese embarazo no era por traición, no era por nada, era por el Espíritu Santo de Dios. Y continúo en el verso 57, dice: y no se llama su madre María, y sus hermanos no son Jacobo, José, Simón, Judas. Mire, tenía 4 hermanos varones Jesús, y él 5 varones tuvo María por todos, más sus hermanas, que no describen. No quedó por escrito los nombres de las hermanas de Jesús,
En el verso 56 dice, ¿y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este Jesús todas estas cosas? ¿De dónde? Él vino a este mundo, vino despojándose de su naturaleza divina para hacerse hombre, para hacerse carne como cada uno de nosotros. Y hermana, ayúdenos con lo que está escrito en Filipenses capítulo 2, de ahí donde describe que Jesús se despojó de su naturaleza divina para enseñarnos a cada uno de nosotros. Si él hubiera sido una persona sobrenatural, bueno, hubiese sido difícil o imposible de creer de lo que Dios hace en la vida de los seres humanos. También dice en el 57, y se escandalizaban de él, se quedaban sorprendidos y comenzaban a murmurar. ¿Y cómo predica? ¿Cómo él enseña? ¿Cómo él sana? ¿Cómo él libera? Se escandalizaban de Jesús. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su familia. Entre su casa no hay. Sí, a veces nosotros no podemos trascender, no podemos, nos menosprecian, por así decirlo, dentro de nuestra familia. Más valoran lo que nosotros hemos superado en las cosas de Dios, con todo, más valoran gente que no está desarrollándose o estando con nosotros vinculados de alguna manera permanentemente. El Señor Jesús dijo lo mismo. Y Él no pudo hacer milagros por la incredulidad de su gente, de sus paisanos y todo eso. Hermana, ayúdenos leyendo de que Jesús se despojó de su naturaleza divina y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Adelante, hermana. Filipenses 2, 7 y 8 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a la muerte y muerte de cruz. Y muerte de cruz. Ahí está. Vamos a dar lectura. ¿De qué versículo dio lectura la hermana? 7. Desde el verso 7. Muy bien. Vamos a darle lectura desde el 5. Haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese es el anhelo de Dios. Por eso lo reveló al apóstol Pablo para escribirnos a nosotros. Que nosotros tengamos ese mismo sentir que hubo en Cristo, de predicar, de enseñar, de que toda la gente venga a los pies de Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarnos. Nosotros a veces decimos, yo soy así y punto. No, el Señor Jesús no fue así y Él nos enseña a despojarnos de las cosas buenas. Él se despojó de su naturaleza divina y nosotros tenemos que despojarnos de las cosas malas, de los que nos detienen, de los que nos frenan. De eso tenemos que despojarnos. Él nos enseñó a ser una persona que se despoja. Y en el verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo o servidor. Recuerdan cómo él dijo, yo no he venido para que me sirvan, sino para servir. Yo no quiero que me sirvan, he venido para servir. Eso es lo que nosotros tenemos que tener claro, el plan y el propósito de Dios en cada una de nuestras vidas. Nosotros hemos venido a los pies de Cristo, hemos sido transformados, hemos aprendido la palabra, estamos para servir, siguiendo el ejemplo de Jesús. Hecho semejante a los hombres,
en el verso 8, Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, en la I, como un malhechor. Él tomó nuestros pecados, todas nuestras cosas malas, para darnos una oportunidad del perdón, la salvación y la vida eterna. Así vino el Señor Jesucristo a redimirnos de nuestros pecados y todas nuestras cosas malas. Por eso nosotros tenemos que despojarnos de lo malo. Y en el verso 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para la gloria de Dios, algún momento toda la raza humana, todas las personas que ahora se burlan, se endurecen su corazón. Y aquí dice, algún momento llegará ese momento glorioso de que toda rodilla se doble. Hermana, ¿qué opina usted primero de lo que María tuvo más hijos? Y ahí pongámosle en realce lo que significa ser un primogénito. Bueno, yo pienso que está escrito en la palabra de Dios, no estamos diciendo nosotros, ¿no? Está bien claro, aquí dice que fue el primogénito, y que María tuvo más hijos, también está escrito. Y incluso habla de los hermanos y de los nombres de sus hijos, que son Jacobo, José, Simón y Judas. Lo que está escrito en la palabra de Dios, eso tenemos que creerlo, no lo que otra persona piense o lo que nos diga. Tenemos la convicción y la seguridad de lo que está escrito aquí es la verdadera palabra de Dios. Gracias, hermana. Y terminamos con el verso 7. Dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón, en la ciudad. No había un hotel, no había un lugar para descansar, para hospedarse. Tuvieron que ir al pesebre, al corral de animales. Ahí estuvo bajo techo para que no se moje por lo menos. Así nació el Redentor entre los animalitos. Y nosotros por la tradición y por todo sabemos más que nadie que de esa manera nació el Redentor, el Salvador del mundo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Nació de esa manera, sencilla, humilde, para darnos una lección a nosotros. No importa en qué condiciones nacemos, en qué casa, en una casa a lo mejor de tabla, de madera, de tierra, o en una casa de cemento armado. No importa. Lo importante es venir a los pies de Cristo. Y en este momento le invito ya a tomar la decisión de venir a los pies de Cristo. Y si usted desea, le ayudo a hacer una oración por usted y también por nosotros. Oremos. Papito Dios, gracias te doy por esta oportunidad, por este privilegio de entender cómo vino el Salvador del mundo, el Redentor, de la manera más sencilla. Y ahora queremos que Jesús nazca en nuestros corazones. Jesús nació hace más de 2000 años, ahora queremos que nazca en nuestros corazones, de niños, de jóvenes, de adultos mayores, de todas las condiciones, no importa qué condición
tiene la persona, que abra su mente, su corazón y reciban a Cristo, que Él nos va a dar perdón, salvación y vida eterna, y que el Espíritu Santo de Dios quede en nuestras vidas, quedemos sellados con el Espíritu Santo de Dios y que tengamos, como lo tuvo Zacarías, ese espíritu profético, ese espíritu vencedor, ese espíritu de fe, ese espíritu que no nos derrotamos a estas condiciones de vida. Queremos que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas, la gloria de Dios se manifieste en nuestra familia, en nuestro pueblo, en nuestra nación. Eso anhelamos. El Redentor del mundo está más vigente que nunca. Hoy quiere que la gente venga a sus pies y no lo celebremos de la manera tradicional solamente en diciembre, sino celebremos cada día la existencia de Cristo Jesús en nuestras vidas. Gracias, Papito Dios, gracias. Recíbeles y escribe el nombre de cada persona que así tomó la decisión en este momento de entregar su vida a Cristo, que quede grabado con letras de oro en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús, por hacer nuevas criaturas a mucha gente en este momento. En el nombre de Jesús, amén, amén. Hasta el próximo programa. Muchas bendiciones para usted y su familia. Adelante, hermana, despidas. A todos nuestros amigos, gracias por su gentil sintonía, gracias por ese amor inmenso a la palabra de Dios. Que pasen un excelente día. Estudiando la Biblia con propósito es una producción de Construyendo un Futuro Mejor. Visítanos en nuestra página web cufmtv.com. Síguenos en todas las redes sociales como Construyendo un Futuro Mejor. Hasta el próximo programa.